Ya, señores, ¿logran ver la pantalla, la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Vamos entonces. Sistema de lubricación. ¿Cuál creen ustedes que es la finalidad del sistema de lubricación? Del sistema propiamente tal. Lubricar todas las partes móviles del motor. Ya, eso, estimado colega, es la finalidad del aceite lubricante. Pero la finalidad del sistema de lubricación va un poquito más allá, porque es interponer una película de aceite lubricante entre dos superficies en fricción. Para que esto se pueda lograr necesitamos de un sistema que tenga bombas que generen el caudal necesario, que el sistema pueda contener la presión, que es muy importante, ¿cierto? Que en algunos casos enfriemos el aceite lubricante para que éste no pierda sus cualidades, que lo colectemos en un cárter, así que va más allá de eso. Entonces, es el encargado de proporcionar al motor el lubricante necesario a las presiones y flujos requeridos. Es un sistema del motor encargado de interponer una capa de lubricante entre las piezas móviles a fin de disminuir el roce y el desgaste. Eso es, evitar que las piezas se toquen una con otra, por decirlo de alguna manera, sino que interpongamos esa película de aceite lubricante entre ellas. Para poder lograr esto, el sistema de lubricación, ¿cierto? Como vemos acá, un esquema bastante básico, vamos a tener un cárter o un colector. Vamos a tener un cárter, ¿cierto? En el colector. Este cárter va a contener el aceite, lo va a colectar, lo va a enfriar, va a generar que se decanten las partículas más grandes. Vamos a tener un prefiltro, una bomba que toma el aceite desde el cárter y lo impulsa, ¿cierto? A través de las galerías de lubricación. ¿Cuál es la importancia de la lubricación? ¿Cierto? El lubricante deberá tener características especiales dependiendo del mecanismo que se aplique, ¿cierto? De tal forma que éste otorgue la máxima protección tanto al desgaste como a las oxidaciones a temperaturas de trabajo. Veamos entonces. ¿Qué es lo que es el lubricante? Es un material del tipo líquido, semilíquido o incluso sólido, que se interpone entre dos superficies en contacto que están sometidas a roce o fricción una contra otra. Cuando yo hablo de un lubricante líquido, claramente asociamos un aceite. De un semilíquido podemos asociar una grasa y de un sólido el grafito. Son componentes lubricantes. Entonces la función es eliminar al máximo posible el roce entre las superficies en contacto, al máximo posible. ¿Cuáles serían las características de los aceites? Dice, los más utilizados son los derivados del petróleo por destilación. Estos serían nuestros aceites minerales o por procesos químicos, que serían nuestros aceites sintéticos. ¿Cuáles son los factores importantes? Primero, la presión que se va a generar entre las piezas, las canalizaciones o las galerías, la longitud y el diámetro va a influir directamente sobre la presión del sistema. Las revoluciones por minuto, vean un momento por favor muchachos, disculpen. Listo, disculpen la interrupción. Estábamos entonces en las canalizaciones o los ductos por donde circula el aceite, las revoluciones por minuto a la cual está girando el motor, la temperatura de funcionamiento del motor y claramente las condiciones de uso del motor. Ahí es donde uno, cuando va a un manual de usuario que trae el automóvil, dice condiciones severas, condiciones normales, y eso tiene que ver directamente con la forma de utilizar el vehículo y dónde se desenvuelve, o el equipo en general. Características de los aceites. Viscosidad. ¿Qué es la viscosidad, cierto? El aceite se hace más espeso en frío y menos espeso en caliente. La viscosidad es la oposición de un fluido
a sufrir deformaciones tangenciales. Un fluido que no tiene viscosidad se llama fluido ideal, pero en realidad todos los fluidos conocidos presentan algo de viscosidad, incluso el agua. La viscosidad solo se manifiesta en líquidos en movimiento, no en un líquido estacionario. A la derecha de la presentación hay una pequeña animación donde se dejan caer dos cosas o dos cuerpos sobre unos contenedores. Si tú te das cuenta, cuando no cae la piedra, por decirlo de alguna manera, en este estanque, el vehículo está en estado de reposo, por lo tanto no se aprecia una viscosidad. Como dice, la viscosidad, ¿cierto?, es una característica de los fluidos en movimiento. Por el contrario, cuando cae esto, tú ves que en el contenedor superior hay una mayor deformación del fluido en comparación al contenedor que está en la parte baja. ¿Cuál de los dos es más viscoso? Claramente aquel que sufre menos deformaciones, el que está en la parte baja. Fluidez. ¿Qué es lo que entendemos por fluidez? La facilidad con la cual el aceite fluye. Por lo tanto, podemos decir que la fluidez es el opuesto a la viscosidad. La fluidez es lo opuesto a la viscosidad. Y ambas se relacionan directamente con la temperatura y la presión, ¿cierto? Se supone que a mayor temperatura, menor viscosidad, y al tener una menor viscosidad, vamos a tener una mayor fluidez. A mayor temperatura, más fluidez va a tener este fluido o líquido. Entonces la fluidez es una característica de los líquidos que les confiere la habilidad de poder pasar por cualquier orificio o agujero, por muy pequeño que éste sea, siempre que esté a un nivel inferior del recipiente en el que se encuentra el líquido. En pocas palabras, que necesitamos que este líquido se mueva. Yo lo puedo que se mueva por gravedad, dejándolo en un estanque en una parte alta, o impulsado por una bomba. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros entonces, muchachos? ¿Fluidez o viscosidad? ¿Qué es lo que vamos a necesitar en un motor? Claramente necesitamos ambos parámetros. Cuando el motor, nosotros le damos arranque al motor en frío, la viscosidad del aceite es alta porque es proporcional a la temperatura ambiente. Es inversamente proporcional a la temperatura ambiente. A menor temperatura, mayor viscosidad. Vamos a tener un buen grado de viscosidad, pero a mayor viscosidad, menos fluidez, lo que quiere decir que a ese aceite, al sistema, la bomba va a tener que generar un mayor trabajo mecánico para poder moverlo, porque va a tener una mayor densidad, una mayor viscosidad. Otra característica, que ya hemos mencionado, la viscosidad y la fluidez, otra característica es la untuosidad. ¿Qué es lo que es la untuosidad? La untuosidad es la capacidad que tienen los fluidos de adherirse a la superficie, de quedarse pegados en la superficie, ¿cierto? Esta característica es especialmente importante para disminuir el desgaste en el momento del arranque. Si yo le hago una pregunta, entonces logramos definir qué es más untuoso, el manjar o la crema. Claramente, el manjar va a tener una mayor untuosidad, pues se queda pegado más a los dedos que la crema. Como buen fluido vamos a tener un punto de congelamiento o inflamación, ¿cierto? En todos los aceites la viscosidad cambia con la temperatura, lo que hablábamos es inversamente proporcional. Sin embargo, no todos cambian de la misma forma. Generalmente los aceites monogrados, los que teníamos inicialmente, ¿cierto?, son aquellos en los que estos cambios son más importantes. En los aceites del tipo multigrado, los cambios no son tan drásticos. Logran mantener un índice de viscosidad en un rango de temperatura. Debemos tener una estabilidad química, ¿cierto? El aceite lubricante se encuentra en constante movimiento, arrastra muchas partículas formadas por el desgaste propio de las partes del motor, por la contaminación de la gasolina o del diésel que filtra a través de los anillos hacia el cárter, polvo, agua, gases producto de la combustión. Por ende, ¿cierto?, debe tener una gran estabilidad química, de lo contrario se va a degradar y va a formar compuestos agresivos para el motor, como los lodos de alta y baja temperatura. Por eso debe tener una buena estabilidad química el aceite.
Por eso un aceite se diferencia de un aceite a gasolina de un aceite diésel. Hoy en día, ya con la tecnología en aceites lubricantes, tenemos lubricantes que cumplen norma tanto para un vehículo a gasolina como diésel. Un aceite además debe tener poder detergente que limpie la formación de lodos al mantener inocuamente suspendidos en él estos lodos y el carbón del aceite. Debemos tener un inhibidor de espuma, ¿cierto? No podemos tener espuma al interior del circuito de lubricación porque la espuma, una vez que es tomada por la bomba, se va a transformar en una burbuja. Y cuando esa burbuja llega a algún punto crítico, no va a lubricar claramente. Aparte, al ser espumoso, se va a oxidar con mayor facilidad. Debe ser anticorrosivo y antioxidante, debe ayudar a evitar el ataque por corrosión y oxidación de los materiales de los diferentes componentes del motor. Entonces nuestro lubricante tiene varias características que son importantes. Dentro de los lubricantes podemos definir que estos se rigen básicamente por dos normas. Una de ellas es la norma SAE, ¿cierto? Profe, Dime, Luciano. ¿por qué el aceite en los motores diésel sale más negro que en los benциneros? Porque no debemos olvidar que lo que siempre va a filtrar hacia el cárter a través de los anillos es parte de la mezcla y de la combustión. Claramente el diésel, ¿cierto? Como combustible propiamente tal, tiene mayor cantidad de componentes en su cadena química del hidrocarburo en carbón que un gasolina. Por esto tiende a ser más negro, no quiere decir que sea más sucio, es más negro nomás. Y claramente el aceite también debe cumplir con la limpieza del motor. Solo por eso. Ahora, ojo, entre más desgaste tiene el motor, el aceite se pone negro más luego. Véanlo ahí. Porque hoy en día un motor diésel, tú le cambias el aceite, dependiendo del estado del motor, el aceite no se coloca tan negro, sigue manteniendo su colorcito amarillo. Pero sí o sí, en forma inevitable, se va a colocar negro. Nada que hacer. Pero eso es porque siempre vamos a filtrar gases de la combustión que son ricos en este diésel hacia el aceite. ¿Me explicó? Sí, profe. Vale. ¿Qué es la norma SAE? Es la Sociedad Americana de Ingenieros, la Society American Engineers, ¿cierto? Esta clasificación dispone de los grados para motor. ¿A qué se refiere? Y por ejemplo, tenemos el 0W, 5W, 10W, 15W, 20, 25W o los 20, 30, 40, 50 de seca a secas. Mientras que para las cajas de cambio manuales, diferenciales o transmisiones asigna el 70, el 75, 80, 85, 90 o 142, 50. Los valores de viscosidad en grados A están medidos a 100 grados Celsius. Si van seguidos de la letra W, nos indican que se han medido por debajo de los 0 grados. La W originalmente, ¿cierto? Significaba winter, invierno, lo que quiere decir que un aceite 20W50, por ejemplo, esta combinación 20W50, quiere decir que mantenía el índice de viscosidad en un rango de temperatura específico. Por ejemplo, el 2050 nos indica la facilidad con la que puede ser bombeado el aceite en frío. Recuerda que la viscosidad es inversamente proporcional a la temperatura. Entre más baja sea la temperatura, va a ser más viscoso, lo cual tampoco es conveniente porque si no tendríamos problemas de bombeo. Por eso nos indica que la facilidad con la que puede ser bombeado en frío, y el 50 nos indica la viscosidad en caliente, cuánta viscosidad va a ser capaz de mantener a la temperatura de funcionamiento. Los aceites multigrados son desarrollados para trabajar en aplicaciones donde existen cambios de temperatura, ¿cierto? Considerables, como por ejemplo en algunos lugares de nuestro país las temperaturas pueden ir de los 8 grados bajo cero hasta los 40 sobre cero en el verano, 8 grados en el invierno. Como dije, la W significa winter, que es la traducción es invierno. El número 20W se refiere a la facilidad con la que el aceite puede ser bombeado en bajas temperaturas. Mientras más bajo sea el número W, mejores serán sus propiedades de fluidez y facilitará el arranque del motor a bajas temperaturas.
Un 20 doble de 50 tiene mayor viscosidad a bajas temperaturas y conforme se calienta va perdiendo su viscosidad. La norma API, que es el Instituto Americano del Petróleo, American Petroleum Institute, ¿cierto?, establece los niveles de calidad para los lubricantes de automóviles, orientado fundamentalmente a los fabricantes norteamericanos. Ojo con eso. Los niveles de calidad son identificados con 2 letras, ¿cierto? Los que empiezan por la letra S se refieren a vehículos a gasolina. S quiere decir spark, chispa. Y cuando comienzan con la letra C, vehículos diésel, porque la C quiere decir compresión. La segunda letra después de la S o la C indica el nivel de calidad en orden creciente, siendo por ejemplo una API SN, ¿cierto? Ya cuando yo veo este símbolo, el API SN, quiere decir que ese lubricante es para un motor a gasolina o encendido por chispa. El máximo nivel de calidad para vehículos de gasolina, el N. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿qué aceite es de mayor calidad? ¿Un SJ o un SN? ¿Cuál sería de mayor calidad? El SN, ¿cierto? Porque la N está más cerca de la Z que la J. Por el contrario, los europeos también tienen una norma, que es la norma ASEA, que es la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles. Establece los más modernos niveles de calidad para los lubricantes de automoción, enfocados fundamentalmente en los vehículos europeos. Estos niveles de calidad sustituyen a los anteriores mencionados, a los anteriores de la CCMC, ahora son ASEA, donde tenemos A1, A2 y A3, que son para vehículos turismo gasolina, B1, B2 y B3, turismo diésel, E1, E2 y E3, vehículos pesados diésel. Claramente, la calidad va en función al número que prosigue después de la letra. ¿Cuáles son las recomendaciones generales que uno puede definir? Por ejemplo, si nosotros vamos a controlar el nivel de aceite lubricante en el cárter, lo tenemos que hacer 10 minutos después, al menos, de haber detenido el motor para que todo el aceite logre decantar al cárter. Sacar la varilla en nivel de aceite, el nivel debe situarse entre el mínimo y el máximo de la varilla. En caso de relleno, se deberá sacar la varilla y controlar el nivel después del llenado. Y siempre tenemos que utilizar el aceite recomendado por el fabricante. Claramente nunca debemos exceder el máximo indicado en la varilla. Y verificar claramente el apriete del tapón del cárter para que no quede en fuga. Sistema de lubricación. Tipos de sistema. Veamos. Se denominan tipos de sistema de lubricación a los distintos métodos para distribuir el aceite por las piezas del motor. Podemos tener los siguientes: por salpicadura, que eran los primeros sistemas de lubricación, a presión, mixto, a presión total y ya por último de cárter seco. Cuando yo hablo del sistema por salpicadura, resulta ser un sistema muy poco eficiente y casi no se usa en la actualidad, ¿cierto? En solitario, puede ir mixto. Consiste en una bomba que lleva el lubricante, ¿cierto? Fíjate acá, desde el cárter de cilindro a pequeños depósitos o hendiduras y mantienen cierto nivel. Y unas cuchillas dispuestas en los codos del cigüeñal, fíjate ahí, donde van las bielas, salpican de aceite en las partes engrasadas. Podríamos hablar que es una lubricación por salpicado, por barboteo, como una transmisión mecánica. Ya con un sistema a presión, ¿cierto?, que es el sistema más utilizado, el aceite llega impulsado por la bomba a todos los elementos por medio de unos conductos, excepto el pie de biela, ¿cierto? El pie de biela es donde se toma el pasador, que asegura su engrase por medio de un segmento que tiene como misión raspar las paredes para que el aceite no pase a la parte superior del pistón y se queme con las explosiones. Entonces, el sistema de lubricación a presión es el sistema más utilizado, donde vamos a tener el depósito, una bomba que genera el caudal necesario, ductos y galerías que llevan directamente el aceite lubricante a las piezas a lubricar. Entonces, de esta forma se consigue un engrase más directo. Tampoco engrasa a presión las paredes del cilindro. Las paredes del cilindro van engrasadas directamente por salpicadura. ¿Qué se engrasan por salpicadura? Un sistema mixto va a ser lubricación por salpicadura y la lubricación a presión, donde unimos el primero con el segundo.
En el sistema mixto se emplea el de salpicadura y además la bomba envía el aceite a presión a las bancadas del cigüeñal. A presión total, ya es algo más perfeccionada, en el aceite llega a presión a todos los puntos de fricción, tanto metales de bancada, pie de biela, árbol de leva, los balancines y demás trabajo del motor por unos orificios que conectan con la bomba de aceite. Uno de los últimos sistemas de lubricación es un sistema de lubricación por cárter seco. A ver, en esta imagen, para que podamos entender, en toda la imagen donde yo tengo un cárter, que es un contenedor de aceite, el sistema funciona idealmente si el motor no se moviera. Pero como este motor, la gran mayoría de las veces, va instalado en un vehículo, ¿cierto?, que se mueve, el cual está afecto a fuerzas centrífugas, por ejemplo, aceleraciones, desaceleraciones, el aceite como tal se va a mover al interior del cárter. Y corremos el riesgo que el prefiltro, más conocido como el chupador, quede en vacío. Porque, por ejemplo, enfrentamos en un 4x4, en un todoterreno, una pendiente muy pronunciada, el aceite se va a tender a ir todo atrás y no vamos a quedar con aceite en la parte delantera, y eso va a traducirse en que podamos tener un problema de lubricación. En un deportivo, el aceite en una curva se tiende a ir hacia los lados, generando el mismo efecto. Para poder solucionar eso, vamos a tener un sistema por cárter seco. Este sistema se emplea principalmente en motores de competición, aviación, son motores que cambian frecuentemente de posición y por este motivo el aceite no se encuentra siempre en el mismo sitio. Entonces va a tener un depósito auxiliar donde vamos a colocar el aceite que envía una bomba. Del depósito sale por acción de la bomba que lo envía a presión total a todos los órganos que lubrica y otra bomba vuelve a llenar el depósito. A ver, si yo veo esta imagen a la izquierda, vamos a tener el motor, un enfriador y a la izquierda de la imagen un contenedor presurizado. ¿Cuál es la idea? Que vamos a tener, si bien un cárter más bajo, donde va a caer el aceite por gravedad, el aceite va a llegar al cárter, una bomba lo va a tomar y lo va a enviar a este depósito o contenedor. Y en el contenedor vamos a tener una segunda bomba que va a tomar el aceite para mandarlo a presión a lubricar. Entonces, como ese segundo contenedor siempre va a estar lleno de aceite independiente de la posición del motor, las partes siempre van a estar lubricándose. ¿Cuáles son los componentes del sistema de lubricación? Vamos a tener la bomba de aceite, las galerías de lubricación, el cárter, la varilla indicadora de nivel, el switch de presión y el indicador de presión al conductor, sin olvidar el filtro. ¿Cuál es la misión de la bomba? Enviar el aceite a presión y a una cantidad determinada. Las bombas van a ir instaladas en el interior del cárter y toman el movimiento por el árbol de levas o directamente del eje cigüeñal mediante un engranaje o cadena. Podemos encontrar bombas de engranaje, de lóbulos o de paletas. ¿Cierto? La bomba de engranajes es capaz de suministrar gran presión incluso a baja rotación. Está formada por dos engranajes situados en el interior de la misma, tomando movimiento uno de ellos del árbol de leva o del cigüeñal y la otra gira impulsada por la otra, valga la redundancia, estos engranajes van en contacto. Lleva una tubería de entrada que proviene del cárter y una de salida a presión dirigida al filtro de aceite. Eso es la bomba de engranaje que nosotros estamos definiendo. Y el aceite fluye por la entrada y sale directamente. La bomba de lóbulos también es un sistema de engranaje, pero interno, un piñón rotor, ¿cierto?, con dientes, el cual recibe movimiento del árbol de levas, o del eje cigüeñal claramente, arrastra un anillo rodete de 5 dientes entrantes que giran en el mismo sentido que el piñón del interior del cuerpo de la bomba. Aspira el aceite, lo comprime y lo envía a gran presión. La holgura que existe entre las partes no debe superar las 3 décimas de milímetro. Eso es una bomba de lóbulos, ¿cierto? Bueno, asumo que ustedes tuvieron que haber visto estos tipos de bomba en hidráulica automotriz, segundo semestre. Asumo.
¿cierto? Ahí tenemos la bomba de aleta. Y la bomba de paleta, ¿cierto? Que tiene forma de cilindro con dos orificios, uno de entrada y otro de salida. Vamos a tener que en el interior se encuentra una excéntrica que gira en dirección contraria a la dirección del aceite, con dos paletas pegadas a la pared del cilindro por medio de dos muelles. Las paletas van a succionar por la parte trasera y van a empujar por la parte delantera. Una bomba de aletas. Las galerías de lubricación entonces se encargan de distribuir el lubricante por todas las partes del motor: cigüeñal, biel, árbol de levas, culata, engranaje de distribución, pistones, bombas, inyectores diésel, turbocompresor, etc. El cárter es el encargado de almacenar el aceite del motor que cae por efecto de la gravedad al interior de él, también de enfriarlo porque está en contacto con el medio, bajar la temperatura, decantar, ¿cierto? Las partes más, las partículas contenidas en él. La varilla indicador de nivel, que tiene por función, que su nombre lo dice, indicar el nivel contenido en el cárter. Para una correcta medición es necesario que el vehículo se encuentre detenido en un terreno horizontal. Hay que realizarlo con el motor frío, puesto que en caliente la dilatación produce un margen de error. El switch de presión, ¿cierto? Interruptor accionado por la presión de aceite que abre o cierra un circuito eléctrico. Cuando la presión del circuito es baja, se enciende una luz, que es la típica luz de aceite que está ahí. También el testigo luminoso indica la falta de presión en el circuito y se enciende la luz cuando la presión baja e indica la falta de aceite. El filtro de aceite propiamente tal, ¿cierto? El aceite, cuando circula a través de todo el motor, va adquiriendo las partículas de suciedad, como las partículas metálicas, producto del desgaste de las piezas, la carbonilla, el hollín, por efecto de la combustión, ¿cierto? El aceite debe ir limpio de vuelta al circuito y esto dispone de dos filtros. Un filtro antes de la bomba, que es un filtro de rejilla o de malla, un prefiltro que es capaz de retener las impurezas más grandes, y un filtro después de la bomba, que es el filtro de aceite principal. Dentro de los filtros de aceite principal podemos encontrar el filtro de elementos, donde yo solamente cambio el elemento filtrante, ¿cierto? O el filtro de monobloc, donde cambio el conjunto completo. En algunos casos vamos a necesitar refrigerar el aceite, sobre todo cuando estamos hablando de algún motor que es sobrealimentado a través de un turbo. El turbo genera altas temperaturas, ¿cierto? Transforma mi motor en un motor más eficiente, por lo tanto el aceite va a adquirir temperatura. Esta alta temperatura genera que la viscosidad disminuya, vamos a tener un aceite más líquido y vamos a tener una pérdida en el supo del lubricante. Podemos tener dos tipos de refrigeración, por la refrigeración en el cárter y la refrigeración por radiador o intercambiador térmico. Cuando yo tengo una refrigeración por radiador, el aceite pasa por un radiador, ¿cierto? Controlado por una válvula térmica, para que cuando el aceite esté caliente circule hacia el radiador. Pues porque un aceite muy frío tampoco me sirve, porque va a tener mayor viscosidad y va a tener menos fluidez, ¿cierto? Por eso una válvula va a controlar el flujo de aceite hacia el radiador. Ahora, el intercambio térmico puede ser por refrigerante de motor, ¿cierto? Incluso por aire. Y cuando estamos hablando de la refrigeración en el cárter va a disponer de aletas disipadoras de temperatura para que cuando el aire circule por él, baje la temperatura del cárter, y con esto bajamos la temperatura del aceite. Ya, muchachos, ¿dudas o consultas? Díganme. Yo creo que tengo uno. ¿Cuál sería, señor Luciano? Me gustan las dudas. Dígame. Motor 4 tiempos. ¿Ah? ¿Hay cárter seco en motores de 4 tiempos? Cárter seco en motores sí tenemos cárter seco en motores de 4 tiempos, solamente en motores de competición o aviación.
Que como en los de competición se usan más de 2 tiempos, por eso la pregunta. No necesariamente, recuerda que lo que podemos encontrar en 2 tiempos son motos, más que nada. Ah, vale. Vale, vale. ¿Cachai? Motos más que nada. Profe, Sí, dime, te escucho. o sea, es como una pregunta más en general. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el temario para la prueba? El temario para la prueba vamos a tener inspección y revisión del bloque, inspección y revisión de culata, refrigeración, lubricación. Eso va a Profe, ser ¿para cuándo es la prueba? ¿Para cuándo sería ya? ¿La próxima semana? ¿La próxima que viene esa? Sí, estimado Chris, la próxima clase te digo al tiro. De hecho, yo ya cambié la fecha en el portal. Si tú revisas el portal, va a figurar que la evaluación es para el día 18, si no me equivoco, o 17. 17, 18 la próxima semana. Profe, entonces Dime, inspección y revisión de bloque, inspección y revisión de culata y lubricación y refrigeración. espérate, espérate. Dame un segundo. Dame un segundo. Mira, te voy a leer algunos encabezados de las preguntas de la prueba. ¿Me escuchas o no? ¿Me sigues? Sí, profe. Ya mira. Para que ustedes vean, pregunta, por ejemplo, ¿qué existe si hay demasiada holgura entre la válvula y la guía? Te pregunta por los intervalos de mantenimiento de la correa, de distribución. Te pregunta por las máquinas que se utilizan para el rectificado de un motor. Algunas preguntas de los 2 tiempos, los 4 tiempos. Las tolerancias de montaje. ¿Cachai? No te pregunta por una tolerancia específica, sino que sé qué significa. ¿Qué tenemos que hacer para poder calibrar el pistón con el cilindro? ¿Dónde debemos medir? ¿Qué es lo que es la ovalación, la conicidad? Hay imágenes que te preguntan qué estás midiendo. Puede salir la imagen de un cigüeñal con el micrómetro en un puño y te dice qué está midiendo ahí. Entonces las alternativas van a decir está diagnosticando la bancada o el puño biela. Las más revisiones del bloque y las preguntas del sistema de refrigeración, sistema de distribución. Eso es como lo más complejo de la prueba, más que nada, estimado. No va más allá de eso. Ah, ya, profe. Muchas gracias. ¿Te aclaré la duda? Sí, profe. Ya. Profe, una pregunta. Dime. La prueba del día, o sea, pone que es para el día 18. ¿La prueba se puede hacer durante todo el día o solo durante el horario de clase? No, yo la prueba la voy a dejar habilitada 24 horas. Ponte tú, si estaba el día 18, yo eso es día martes, la voy a habilitar el 18 a las 13:25 y tú la vas a poder abrir hasta el miércoles a las 1:25, 24 horas, pero vas a tener hora y media para poder rendirla.
O sea, Sí, si sí. si abriste la prueba, empezó a correr el tiempo. Ok, muchas gracias. ¿Me explico? Y tienen que tener cuidado porque ahora la modalidad de la plataforma va a hacer que no vaya a poder devolverte. Tenéis que llegáis a la pregunta, la respondí, avanzáis. La respondí, avanzáis. No vaya a poder hacer lo que hacían antes ahí, pescaban, foto, pantallazo, foto, pantallazo, foto, pantallazo, nos compartimos las preguntas, las respondimos y después volvemos a responderlas. Retrocedimos en la prueba y respondiendo. Ahora tú pasaste de ¿Cómo, página y profe? no vayas a poder volver. Ah, ¿en serio? Así de bueno. ¿Estamos? Pero ¿cómo no puede? Y si cacho que me equivoqué en una de las anteriores. ¿Cooperé? No vaya a poder volver. Bueno, lo voy a pensar igual, porque eso lo voy a definir yo, pero hasta ahora está así. ¿Alguna razón? De pesado, ¿no? Ah, ya, nada que decir. Mucha copia. Hay que decir, profe. Nada que hacer. No, tranquilo. Pero la prueba la tiré así en la para la malla nueva y también pues como que se murieron. Se murieron algunos muchachos. Porque están acostumbrados a hacer eso de ir avanzando y después volvían atrás de nuevo con la prueba. Pero lo vamos a ver. Pues, total, ustedes no tienen problema en eso. ¿O no, señor Uno que Luciano? lo hace para revisar y ahora no va a poder, pues. ¿Ah? Uno que lo hace Claro. para revisar si están todos buenos no va a poder. No vaya a tener que revisar la pregunta en el momento de avanzar a la otra. Aparte, recuerda que tenéis dos intentos. Siempre. Esa es otra pregunta, profe. Eso, si yo, no sé, con esos dos intentos tengo un 6, ¿la nota es un 3 o no? ¿Se promedian No, los dos? no. De hecho, ¿O es la mejor? mira, ahí los voy a asesinar. Si bien los asesino con no volver, pero les voy a regalar el intento con mayor porcentaje. No se los voy a promediar. ¿Me explico, no? Sí, sí, sí. Antes en uno te sacaba ahí un 7 y en el otro te sacaba ahí un 1 porque eso pasaba. Abrían el primero, no contestaban nada, cerraban el intento y después abrían el segundo. ¿Cachai? Y como en el primero tenía ahí un 1 porque no hiciste nada, en el segundo te sacaste un 7, 7 y 1, 8, dividido en 2, 4. Esa era la nota que te colocaba el sistema. Ahora no, pues ahora no voy a promediar los intentos. Voy a poner que tenga la nota más alta. ¿Está bien? ¿Está Sí, bien o profe. no? ¿Sí? Ya. A ver. Eso pues muchachos. Ya se nos está acabando, como ustedes se han venido dando cuenta hace rato, que son bastante inteligentes, se nos está acabando ya la teoría y la escuela nos programó el receso. La escuela nos programó el receso para la segunda semana de junio. Entonces, la próxima semana realizamos la prueba, el día 18, quizá el 17 me conecte para que hagamos un pequeño repaso. Y a la semana que sigue la corregimos y ya estaríamos listos para el receso. ¿Me O sea explico? que esta es la. ¿Cómo, profe? Esta es la última clase de teoría que tenemos. Claro, debiese ser la última teoría, así es. Es que ya no hay más que pasar en teoría, pues. Lo demás sí o sí debe ser práctica. Igual está pasando todo Santiago a fase 2. Igual yo creo que para de aquí a un mes ya estamos ready. Sí, yo también estaba pensando lo mismo que de aquí a la primera, segunda semana de junio estaríamos listos, pero no debemos olvidar algo. ¿Sabéis lo que no debemos olvidar? Que va a venir el efecto Día de la Madre y votaciones. Tenéis que tener claro que ahí los contagios ya se han ido disparando. Pero de Acuérdate igual que manera, profe, si una pura comuna está en cuarentena, ¿se no podemos, suspenden las clases? sí, pues no podemos volver. No podemos volver porque debemos asegurar que todos los alumnos puedan llegar a la clase. ¿Me explico, no? ¿Aló, vos están ahí? Sí, profe, sí.
Sí, profe. Eso, pues, muchachos, eso es lo que nos quedaría. Idealmente yo también quiero volver luego a clase, pues, para empezar con la teoría, pero vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sucede. Ya, pues, muchachos, ¿alguna duda al respecto? Víctor, parece que tú eres el único problema que tiene problemas con el Teams. ¿Quién más tiene problemas con el Teams? Por lo menos yo no, profe. Ya, bueno, Yo tampoco, profe. Yo tampoco, profe. ya, genial. Ya, muchachos. Nos vemos, cuídense. Chao, profe. Chao, cuídese. profe, que esté. Hola, profe. Que esté bien. Un abrazo. Chao, profe, Adiós. cuídese. Adiós.